Ven y únete a la civilización del amor. En el centro misionero, junto al Señor. Cantamos con fervor y gran devoción para alabar a Dios con el corazón en el centro. Dios les bendiga, hermanos. Para mí es un privilegio predicar la palabra del Señor. Aunque no somos merecedores, pero el Señor le ha placido en esta hora que yo trajera la palabra del Señor. Yo quiero que nos vayamos a la Escritura aprovechando el tiempo. Libro de los Salmos, capítulo 34. Versículo, vamos a considerar el versículo 7. Aleluya. Gloria al Señor. Si gusta, hermanos, pónganse en pie para que leamos todos juntos la palabra del Señor. Y la Escritura dice, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hasta ahí nomás. Puede tomar su asiento. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos creen que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen? Si la palabra lo dice, yo lo creo. ¿Cuántos lo creen conmigo en esta tarde, hermanos? A su nombre. En mi trayectoria como predicador y en Honduras, pastoreando 4 años, el Señor me hizo pasar por diversas cosas. Y un día yo le dije al Señor, ¿por qué pasaba tantas cosas tan terribles? Que cuando vengo y traigo a memoria lo que el Señor me ha hecho pasar, hermano, digo yo, ¿cómo hice para soportar tanto? A su nombre. Pero el Señor me dio una palabra y me dijo, ¿sabes qué? Donde sea que tú vayas, tendrás que testificar de tu vida. A su nombre. Estamos viviendo tiempos, hermanos, donde tanta gente, Dios le ha pasado por cosas tan terribles y tienen testimonios grandes donde el oyente puede llegar a través del testimonio suyo. A su nombre. Pero muchas veces la gente tiene pena contar su testimonio. A su nombre. La gente muchas veces se avergüenza de su testimonio. Pero ¿sabe algo, hermano? Usted hable de lo que Dios hizo en su vida. Amén. Y yo en esta tarde maravillosa, hermano, voy a testificar mi vida. Amén. Voy a testificar lo que Dios ha hecho conmigo. Amén. Y yo creo que de todos los que estamos aquí hay testimonios grandes. Testimonios donde hay gente que Dios la ha rescatado incluso de la misma muerte. A su nombre sea la gloria. Y le ha dado vida para seguir anunciando el evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? A su nombre sea la gloria. Yo nací, hermano, en un hogar no cristianos, como muchos de los que estamos aquí. Pero hay que saber y tener en cuenta que el lugar donde tú naces no define quién vas a ser. A su nombre. Jesús nació en un pesebre. Amén, hermanos. Nací en un hogar no cristiano y un hogar donde
se decía ser mi familia católica, pero nunca iban a la iglesia católica. Amén. Y esa ya es una costumbre de muchos, ¿verdad? Cuando le preguntan, ¿y usted es cristiano? Sí, yo soy católico, pero ni una vez ha ido a la iglesia católica. Amén. Y mi familia, alejada de Dios, gloria al Señor, nací a los 4 años, en mi cuerpo se pegó una enfermedad tan terrible, hermanos, que mi piel se caía. 7 años duré con esa enfermedad. Amén. Y en el transcurso del tiempo, en una ocasión, Dios hizo un milagro en mi vida. Teniendo 11 años de edad, el Señor vino y restauró mi piel. ¿Sabe que la piel que yo tenía, hermanos, en ese entonces era una piel tan terrible que estaba podrido por fuera? Para mí era tan terrible irme a la cama a dormir, hermanos, porque por la mañana amanecía pegada a la almohada y la cobija en mi piel. A su nombre. Y en esa condición estuve pasando 7 años. El sufrimiento de mis padres era tan terrible, me llevaron a todos lugares, hermano. Amén. Pero nunca hizo efecto nada. Tocaron mano de médicos, tocaron mano de brujos, tocaron manos de curanderos y de toda cosa, hermanos, que había en la tierra. Pero no hubo nadie que pudiera sanar mi vida, porque el único que tiene el poder de sanar se llama Dios. ¿Cuántos alaban a Dios a esta hora? Tenía 14 años, pasó el tiempo. A los 14 años, me recuerdo que mi papá trabajaba, hermanos, tanto. En casa solo quedó mi mamá y quedamos 3 hermanos. Yo tenía 14 años. Mi otro hermano tenía 16. Mi otro hermano mayor tenía 18. Y me recuerdo que mi mamá cayó enferma, hermanos. Nosotros no hallábamos qué hacer y era por la noche. Y había una mujer a la par de la casa que nunca fallaba los cultos. Todos los días, ella nunca se perdía un culto. Pero da la casualidad que ese día no fue el culto ella. Y cuando escucha a todos llorando, porque mi mamá, hermano, cayó desmayada al suelo, según un paro en el corazón. Amén. Y nosotros no hallábamos qué hacer con ella. Y cuando la muchacha de la par de la casa escuchó el lloro de nosotros, se fue a la casa y fue a ver qué pasaba. Y cuando la miró, ella salió corriendo, hermanos, para la iglesia y fue a llamarle al pastor de la iglesia y lo hizo venir. Y cuando él llegó, hermano, había un pastor invitado. Cuando él llegó, empezaron a orar por mi madre. Y sabe algo, hermano, mis ojos pudieron presenciar un milagro sobrenatural. A su nombre. A los 2 minutos de orar por ella, mi madre se levantó como si no pasara nada, hermano. A su nombre. ¿Cuántos creen que Dios tiene el poder de restaurar las vidas? A su nombre. Mi mamá tenía, hermano, toda clase de ídolos en su casa. Tenía una cruz de madera que allá en Honduras tienen la costumbre que cuando es el día de la cruz la mandan a vestir, a ponerle papelillo y un montón de cosas. Ella fue al culto al siguiente día. Cuando regresó del culto, por la mañana siguiente, agarró todos aquellos ídolos, todos aquellos cuadros, aquella cruz, se fue afuera al patio de la casa y le prendió fuego. A su nombre sea la gloria.
Porque sabe algo, hermanos, no son los ídolos, no son las imágenes. A su nombre sea la gloria. Es la sangre de Jesucristo que limpia al hombre de pecados. Me recuerdo que ese día que oraron por mi madre, me dice un pastor, me agarra la mano y me dice: hermano, ¿y usted cuándo va a acompañarnos a la iglesia? Yo solté una palabra y yo me até con esa palabra y yo le dije: pronto voy a estar en la iglesia. A la semana siguiente yo estaba en la iglesia sentado adorando a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora, hermano? Me acostumbré a ser constante, a congregarme. Me recuerdo que el primer día que llegué a la iglesia no me hicieron el llamado para aceptar a Cristo. Yo no sabía qué era eso, hermano. Amén. Y al siguiente día había una salida en una campaña en otro lugar, en un campo. Llegaba un pastor a predicar de Nicaragua. Y me recuerdo que el pastor se llamaba Roberto Figueroa. Cuando él llega, hermano, primera vez que llegaba a Honduras a predicar, y yo me recuerdo que no habían sillas atrás, porque la costumbre de la gente, hermano, en nuestros países es que se sientan atrás y las de adelante quedan vacías. Amén. Entonces, las sillas de atrás estaban todas llenas. Cuando nosotros llegamos, solo había la fila de adelante vacía. Me recuerdo que yo fui y me senté en la silla de adelante y empezó el culto. Empezó a predicar el pastor, el hermano. Cuando él terminó de predicar y él empezó a hacer el llamado, yo cerré mis ojos en la silla donde estaba adelante. Cerré mis ojos y levanté mis manos, porque él dijo: levanten sus manos, cierren sus ojos. Yo, de obediente, hermano, cerré mis ojos y levanté mis manos. Y él dijo: ¿cuántas almas de las que están aquí quisieran aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador? Y yo, atento, escuchando lo que el predicador decía, pero en un momento escucho y dice él: Dios bendiga esta primera alma que viene a los pies de Cristo. Y yo, de curioso como muchos, ¿verdad?, abrí mis ojos para ver quién era. Y la sorpresa que me llevo, que la persona que estaba delante era yo, aceptando a Cristo como mi único y suficiente Salvador. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Y yo dije: ¿y qué hago yo aquí? Amén, hermanos. Pero ¿sabe algo? Yo comprendí que desde el momento que llegué a ese lugar era porque Dios me estaba llamando. En el Señor no hay casualidades. En el Señor no es que pasó esto para que yo viniera a Cristo, una casualidad. No hay casualidades. Ese es el llamado que Dios usó para traerte a la iglesia. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora, hermanos? A su nombre sea la gloria. Empecé a profundizarme en el Señor. Empecé a profundizarme, a buscar la presencia del Señor. Y me asombré las cosas que Dios me daba, hermanos. Y despertó en mí un interés en predicar la palabra del Señor. Porque yo escuchaba a muchos predicadores que decían: ¿saben qué, hermano? La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Si nosotros vemos, las iglesias están llenas, pero predicadores son pocos. Amén. Y se me despertó ese interés de predicar la palabra del Señor. Y en una ocasión yo le dije al pastor: tengo las ganas de venir hacia la iglesia, lo que a muchos les gusta. Amén. Le pedí la llave. Yo iba todos los días hacia la iglesia. Y lo primero que hacía cuando terminaba de hacer la iglesia, empezaba a predicarle a las sillas. Y yo le decía a las sillas: conviértanse a Cristo, a su nombre. Porque a veces, hermano, hay gente que quiere convertirse
desde arriba, pero donde se comience desde abajo. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora, hermanos? A su nombre. Y yo les predicaba las sillas todos los días que iba a asear. Terminaba de asear y a predicarle a la silla. Y luego me iba para mi casa. Y luego regresaba al culto. Amén, hermanos. Y así estuve. En una ocasión, de repente el pastor me dice: ¿sabe qué? A usted le toca predicar tal día. A su nombre. Hoy sí, es el tiempo de poner en práctica todas las predicaciones que les dije así. A su nombre sea la gloria. Y así lo hice, hermanos, prediqué. Desde ese momento nació ese interés por las almas. Y me recuerdo que pasó todo ese tiempo. Yo encontré un trabajo, hermanos, que era de viajar de Honduras para El Salvador en lancha. Yo era el piloto de aquella lancha. Estuve trabajando como 6 años. Pero me recuerdo yo, hermanos, que en una ocasión, en el año 2018, sin pensarlo, hermanos, que iba a pasar uno de los momentos más difíciles de mi vida. Me recuerdo que estuve en El Salvador. Había viajado el 30 de diciembre, regresé el 31 de diciembre. Y para el mes de enero me tocaba regresar el 2 de enero a El Salvador. Nosotros viajábamos con un producto que se llama, bueno, nosotros le decimos curiles allá. Amén. Otros los conocen como conchas o cosas así. Amén. Entonces, me recuerdo que la lancha que se me tocó llevar ese día era una lancha con capacidad de 14,000 curiles, hermano. Pero como yo ya había viajado bastantes veces, dije, pues hoy no va a estar tan fuerte el mar, le vamos a meter 16,000. Y le metimos 16,000, hermano, y salí. Me recuerdo que ese día había culto en la iglesia. Y yo decidí irme, hermano, para El Salvador. Pero era propósito de Dios, porque había algo que Dios tenía preparado para mi vida. A su nombre. Me recuerdo que salí de San Lorenzo Valle a las 7 de la noche. Ya iba cruzando, hermano, para El Salvador como a las 10 de la noche, 9:30 por ahí. Y todo el mar, hermano, estaba manso. Estaba tranquilo el mar. Pero cuando yo ya iba por mitad, hermanos, de la bahía de Honduras y El Salvador, en El Salvador tembló. Y cuando en un lugar, hermano, tiembla, se agita el mar. Y yo voy tranquilo en la lancha, hermano, manejando aquella lancha. Y cuando menos acuerdo, miro que viene algo blanco, una línea blanca grande, hermanos. Y era una gran ola que venía para encima. A las 10 de la noche, aquella ola llegó, hermanos, y cubrió toda aquella lancha. La lancha se hundió, se dio vuelta. Quedamos nosotros a la deriva en el mar. Iba yo y un muchacho que tenía en ese entonces 17 años. Caímos al mar, hermanos, sin lugar donde detenernos. Y pasaron las 11 de la noche, nosotros gritando auxilio, y nadie había salido al mar a pescar, hermanos. Por el asunto estaba que ya habían dado la noticia que nadie saliera porque el mar estaba demasiado agitado. Pasaron las 12 de la noche y nosotros metidos en aquella agua helada, hermanos, y las olas golpeándonos. Y yo lo primero que se me venía a la mente y decía: ¿en qué momento viene un animal y nos come? Viene un lagarto y nos come.
Amén, gloria al Señor. Porque en ese lugar donde nosotros hundimos, hermanos, hay tiburones enormes, hermanos. Pasaron la 1 de la madrugada y nosotros en aquella agua. Cuando llegaron las 2 de la madrugada, ya mi cuerpo ya no podía, hermano, resistir más. El muchacho que iba conmigo me dijo: yo ya no puedo más. Me recuerdo que en una ocasión él se dejó llevar por el mar, hermanos, porque ya no podía más su cuerpo. Y yo lo tomé y le dije: resistamos más, resistamos más. Cuando se llegaron las 3 de la madrugada, hermanos, sopló un viento tan fuerte, pero tan fuerte, que en medio de ese viento yo escuché una voz tan fea que decía: hoy sí te vas a morir. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? En ese instante yo me acordé de mi familia. En ese instante yo me acordé y dije: ¿a dónde vine a quedar aquí, hermanos? Teniendo mi familia allá lejos, y yo dónde vine a quedar, en medio del mar. Y me recuerdo, hermano, que yo lo único que hice fue cantar una alabanza que me encanta mucho. Y empecé a cantarla en mi mente, a cantarla. Y yo le decía al Señor: Señor, escucha mi oración, escucha mi voz. Se llegaron las 4 de la madrugada y nosotros allá, hermano, yo ya no podía más. Solo lo que tratábamos era de flotar en aquella agua, hermanos, tan helada. Cuando se llegaron las 5 de la mañana, yo, hermano, yo dije: y no sé por qué he soportado tanto. Se llegaron las 6 de la mañana, hermano, yo miro que un barco de la naval de El Salvador pasó de largo. Se llegaron las 6:30 y aquel barco nuevamente sale hacia afuera. Y yo lo único que hice, hermano, me quité la camisa y la levanté, y ellos pudieron verme. Cuando ellos llegan, hermano, nos sacaron del agua, eran las 7 de la mañana, perdón. Y empiezan a hacernos preguntas y yo empiezo a responderle, y uno de ellos me dice: ¿sabes qué? No te puedo creer que estuviste 9 horas en el mar. No te puedo creer que estuviste 9 horas metido en esa agua tan helada, tan fría. Y yo le dije: es que ni yo tampoco lo creo. Amén. Pero lo que sí sé, que conmigo estaba alguien que hace lo imposible en posible. Amén, hermanos. Nos sacaron, hermanos, nos mandaron para un montón de lugares. Y me recuerdo yo, hermanos, que en Honduras nos empezaron a buscar en lancha. Venían por tierra, hermanos, a buscarnos. Y da la casualidad que en esa misma noche se había muerto dos personas que pescaban en el puerto de Amapala. Y cuando salieron las noticias, lo primero que le fueron a decir a mi madre: ¿sabe qué? Allá ya encontraron a su hijo, está ahogado allá, a su nombre. Hermano, yo me recuerdo el sufrimiento, y mi madre me cuenta el sufrimiento que ella tuvo. Usted sabe, hermano, una madre cómo sufre por sus hijos. Y nos fueron a tirar, hermanos, en la frontera de El Salvador con Honduras, en el Amatillo. Y yo descalzo, hermano, con un pantalón que si me lo quitaba se paraba solito, porque de la sal, hermano, usted sabe. Amén.
aquel pantalón, hermano, y una camisa. Ya tenía hasta diseño de la sal que tenía impregnada. Y descalzo yo allí en la calle, y no sabíamos cómo movernos para nuestros lugares, que estaba, hermano, está como a 3 horas de San Lorenzo, donde nos fueron a tirar. Y yo me le acerco al que cobra el bus y le digo yo, ¿sabe qué? Nosotros somos de San Lorenzo, y venimos de El Salvador porque nos pasó esto. Y me dice él, ustedes fueron los que salieron en la noticia. Amén, hermanos. Y yo preguntaba, ¿y qué noticia, hermano? Yo ni me daba cuenta que habíamos salido por todas las noticias de El Salvador y las noticias de Honduras. Amén, hermanos. Y me dijo, súbase, me dijo, siéntese en la parte de atrás, no lo vamos a cobrar para que se vayan para sus lugares. Hermano, nos fueron a dejar a nuestra casa. Llego a casa, hermano, una felicidad en mi familia por el sufrimiento que ellos habían tenido, pero gloria al Señor, hermano, ellos ya estaban contentos porque yo estaba ahí. Amén. Cuando me toca dar el testimonio en la iglesia, a los 2 días se me da el privilegio de dar el testimonio en la iglesia. Nadie había invitado al muchacho que andaba conmigo, que era una persona que no conocía de Dios. Pero cuando yo estaba de rodillas y se me da el tiempo ya de predicar, de dar el testimonio, hermano, yo me levanto y lo miro sentado en la silla de delante. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano, por eso? No había casualidad. Dios nos hizo pasar por esa situación. ¿Por qué, hermano? Yo ahora comprendo por qué el Señor permitía que Pedro sufriera cárceles. Amén. ¿Por qué Pablo sufriera cárceles? Amén, hermano, gloria al Señor. ¿Sabe qué? Porque en esos lugares hay necesidad de almas que salvar. Y el Señor enviar a usted donde esté la necesidad de salvar alma. Si hay necesidad de mandarlo a la cárcel, lo va a mandar a la cárcel, pero con tal de salvar un alma, hermanos, eso vale la pena. ¿Cuántos alaban a Dios a esta hora, hermanos? Cuando doy el testimonio, hermanos, ese día por la noche, yo me quedé dormido. Y como de eso de las 2 de la madrugada escucho que la puerta la tiran del cuarto. ¡Pam! Y yo me levanto, hermano, yo estaba teniendo una visión. Cuando yo me levanto en la visión, yo miro, hermanos, un hombre en pie en la puerta, con un arma apuntándome, un hombre vestido de negro. No pude ver su rostro, hermano, pero yo lo miraba y me apuntaba con un arma y me decía, ¿sabes qué? Si del mar te escapaste de morir, de esta no te vas a escapar. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos sienten miedo, hermano? Todos sentimos miedo. Usted no puede evitar el miedo porque es natural del cuerpo. Y yo sentí miedo, hermanos, y dije, aquí no hay ninguna otra solución que buscar la presencia de Dios y buscar una respuesta de parte de Dios. Y yo empecé, hermanos, a meterme con el Señor y le decía, Señor, ¿por qué el diablo anda buscando para matarme? Señor, ¿por qué el diablo ha tomado todo esto contra mí? Y en una ocasión, en un ayuno, estaba yo por la mañana orando. Y cuando estaba orando, escucho la voz de Dios que me dice, ¿sabes qué? El diablo anda buscando para matarte, porque el diablo sabe lo que yo te he entregado en tus manos. A su nombre sea la gloria. Alaba a Dios en esta hora. Y me dijo, pero no tengas miedo, porque el que está en mis manos nadie me lo arrebatará. ¿Cuánto alaba a Dios a esta hora? Nadie me lo arrebatará. Su nombre sea la gloria. Cuando yo escuché eso de parte de Dios, hermano, el cuerpo como que se reincorporó. Los ánimos se reincorporaron. Amén. Estaba confiado,
porque Dios estaba conmigo. Amén. Y yo dije, ¿y qué es lo que Dios tiene preparado para mí? La curiosidad, hermanos. Amén. ¿Cuántos son curiosos aquí? Amén. A su nombre. A los pocos años, el Señor me llama a pastorear una iglesia. Y dije yo, ¿y cómo se pastorea una iglesia? Amén, hermano. Yo siempre preguntándole a Dios, hermano. Amén. Y empecé, hermano, a pastorear la grey del Señor. Pero todavía, hermano, no sabía, porque Dios tenía que moldearme en muchas áreas. Y cuando Dios te lleva a muchas cosas, hermano, es para moldearte en muchas áreas. Porque a Dios, hermanos, a Dios no le sirve una persona que lloriquea por todo. A su nombre. A Dios le sirve una persona de que por todo se molesta. A Dios no le sirve una persona de que por todo se quiere ir del culto, de la iglesia. Hermano, a Dios le sirve una persona con carácter. A su nombre. Y tanto que muchos cantan aquella alabanza, hermano: Jesús, haz mi carácter. Pero cuando Dios quiere tratar con el carácter de ellos, hermano, no les gusta. Ahí no, a su nombre. Es que yo he sido así desde que nací. Amén. Es que yo he sido así, hermano, gloria al Señor. Tenemos que moldear nuestro carácter. A su nombre sea la gloria. Yo estaba predicando, estaba como pastor, pero había algo en mí que todavía Dios tenía que moldear. A su nombre sea la gloria. Me recuerdo que tenía una moto, hermano, que aquella moto, si se mojaba de agua lluvia, no prendía. A su nombre. Sí, hermano. Pero en esa moto, hermano, yo iba con mi familia. Y me recuerdo que había un muchacho, hermano, que quería ir a la iglesia. Y nosotros lo habíamos restaurado de las drogas. Le anunciamos el evangelio de Cristo y él empezaba a salir de las drogas. Y yo hacía un esfuerzo de ir a traerlo a media hora de la iglesia en aquella moto. Y estuve así, hermanos, por 3 meses. A los 3 meses aquel hombre se aparta y vuelve a las drogas. Me recuerdo yo, hermanos, que estaba en la casa en una tarde, había llegado de trabajar, y cuando estaba descansando, hermano, y él llega, hermano, queriendo pelear conmigo. Cuando él viene y me dice muchas cosas, hermano, y yo lo traté de esquivar. Y en una ocasión yo me hice a un lado y él sacó un machete, hermano. Pero yo no me había fijado, hermano, no había visto que él tenía un machete en la mano. Y él alza su mano y me avienta el machetazo, hermano. Cuando él avienta el machetazo, yo volteo a ver, porque la dirección que él tenía el machete, hermano, era para botarme la cabeza. Amén. Cuando yo volteo hacia un lado, hermano, yo alcanzo a quitarme, pero siempre me hirió mi cara, hermanos, y me hirió un dedo de la mano. Cuando yo me miro, hermanos, que la sangre empieza a brotar de mi cuerpo, yo salgo corriendo para la calle. Y él venía detrás de mí, pero había un muchacho, hermano. Había un muchacho en una moto, me dice: súbase. Me subí en la moto y salí. Me llevó a la posta policial. Y yo ahí me bajé y no me metí a la policía. Yo me quité la camisa y me la puse, hermano, porque ya todo mi cuerpo estaba lleno de sangre. Y me fui para el hospital. En el hospital me costuraron. Cuando mi familia me fue a buscar, hermano, yo ya venía saliendo del hospital. A los 2 días, aquel hombre que me hirió la cara, hermanos, lo agarró la policía. Y el juez me dijo: ¿sabe qué? A este muchacho le tocan 6 años de cárcel por intento de homicidio. Y me dijo, y le digo yo: ¿sabe qué? Borre los papeles.
Yo agarré a aquel hombre, hermano, le agarré la mano y lo abracé, le dije, ¿sabe algo? Yo lo perdono por esto que usted ha hecho. A su nombre. ¿Usted haría lo mismo, hermano? Y muchos se preguntarán, ¿y por qué hizo eso, hermano? Merecía ir a la cárcel. Pero había algo, hermanos, en medio de oraciones, en muchas ocasiones, hermano, en medio de oraciones que yo oraba al Señor y le decía, Señor, hazme hacer lo correcto. Y comprendí, hermano, que nosotros no podemos estar hablando del amor si no lo reflejamos. Amén. Recordemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que nuestra lucha es espiritual. Amén, hermano. ¿Cuánto alaban a Dios en esta hora? Nosotros no podemos tomar justicia por nuestras manos. Tenemos que dejar que Dios haga justicia por nosotros. Amén. Salió aquel hombre contento, hermanos. Me da pesar recordarme de la vida de él, porque hay momentos que está en pie, hay momentos que cae nuevamente. Pero mi corazón estaba limpio. Y me dicen muchas personas, ¿y por qué lo hizo? ¿Usted hizo eso por él o por usted? Yo le dije, yo lo perdoné porque yo necesitaba aprender a perdonar. Hermano, no dejemos que Dios nos haga aprender a perdonar a las malas. Hay que aprender a perdonar porque Cristo nos perdonó a nosotros. Amén, hermano. Cuántos pecados nosotros arrastrábamos, pero Cristo nos perdonó. Yo le dije, el Señor quería moldear mi carácter. Siguieron pasando, hermanos, el tiempo predicando, hermanos, ganando almas para Cristo. El diablo no estaba contento, porque cuando usted se dispone a buscar la presencia de Dios, cuando usted empieza a arrebatar las almas al enemigo, hermano, el diablo no está contento. A su nombre sea la gloria. El diablo se molesta, pero ¿sabe algo? No importa si el diablo, hermano, se levante guerra contra nosotros. Nosotros estaremos confiados, porque Éxodo 14:14 dice, aleluya, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Cuánto alaban a Dios en esta hora, hermanos? A su nombre. Y buscó de otra forma. Me recuerdo que en una ocasión, teniendo ya 2 años de estar predicando como pastor en la iglesia, tenía una hermana que ella me apreciaba mucho y cae enferma, hermanos. Una enfermedad, hermanos, que luego se consumió, pero lo importante es que ella servía al Señor. Y yo buscaba, hermanos, pastores que llegaban a la iglesia a predicar o a la ciudad, y les decía, fíjense que tengo una hermana que está enferma, vamos a orar por ella. Y llevaba predicadores, hombres usados por Dios, porque yo quería que mi hermana se levantara. Amén, hermanos. Y me recuerdo, hermanos, que en una ocasión, de tanto estar en la insistencia de que Dios levantara a mi hermana llevando predicadores, ella tenía 33 años. En una ocasión Dios me da una palabra y me dice un pastor, me dice, ¿sabes algo? Cuando Dios no sana tu cuerpo, es porque está tratando con tu alma. Porque para Dios es más importante salvar el alma que salvar el cuerpo. A su nombre. Yo no sé si usted lo está entendiendo, hermanos, en esta hora. Cuando él me dice esta palabra, yo quedé convencido que mi hermana no se iba a levantar de su cama. Y Dios empezó a purificarla a ella, hermano, 3 meses postrada en una cama, sin probar ni un bocado, sin probar una gota de agua.
Y yo me quedaba asombrado y decía, ¿cómo puede un cuerpo aguantar 3 meses sin comer y sin beber? Amén. Y en una ocasión estaba en una campaña y terminando la campaña me llaman y me dice, ¿sabe qué? Tu hermana acaba de fallecer. Amén, hermanos. Fue un golpe duro para mí. Amén. Llegué a casa y estuvimos ahí. Al día siguiente, pues, al entierro de mi hermana, ese día no hice culto. Me recuerdo que fue el 15 de abril. El 16 de abril le enterramos, no hice culto. El 17 no hicimos culto porque me sentía un poco cansado, triste y todo, hermanos. Me recuerdo que el 18 de abril, hermanos, nos disponemos a ir a la iglesia. Yo tengo un hijo varón que en ese entonces tenía 5 años. Y estamos en el culto y me recuerdo que una hermana de la iglesia toma el tiempo de cantar una alabanza y se canta la alabanza que a mi hermana le gustaba cantar. Hermano, yo me quebré por dentro al escuchar aquella alabanza porque a mi hermana le gustaba cantar esa alabanza. En esto, cuando estaba en esa situación, el niño andaba jugando afuera de la casa, afuera de la iglesia, perdón, en el patio de la iglesia, con los otros niños de los hermanos de la iglesia. Y cuando terminó la alabanza me van a decir que el niño mío no se podía parar. Y yo dije, ¿qué pasa? Amén. Y me recuerdo que me dice, es que él estaba agachado y el otro niño de la hermana, que era un niño gordito, se le tiró encima y le partió la pierna, hermanos, el fémur, en 2 pedazos. No se podía parar. A los 3 días de haber muerto mi hermana, lo agarré, hermanos, y lo monté. Nosotros teníamos un microbús. Lo monté al microbús y lo llevé al hospital. Y cuando le hace, el doctor me dice, porque él lo miraba tranquilo, yo me asusto, hermano, porque el niño, él lloraba, pero no lloraba desconsoladamente, sino que tranquilo. Y cuando el médico me dice, él se miraba pacífico y me dice, este niño no lo miro tan doliente, me dice. Cuando le va a hacer la radiografía, hermanos, mira que el fémur estaba partido por la mitad. Y me dice, asustado, él corrió y me dice, no, este niño hay que ponerle medicamento desde ya. Porque si hay alguna ruptura por dentro, se le puede coagular la sangre y todo eso, hermano. Al hospital. Pasaron 1 o 2 días y el niño mío no me lo operaban, hermanos. Pasaron 5 días y aquel niño no lo tocaba el doctor. Hermano, para limpiarlo, hermano, era una cosa terrible porque él no se podía mover. La pierna se le empezó a inflamar. A los 7 días de estar en el hospital, lo operaron, hermanos. Le pusieron pines y alambre para que él pudiera para que el hueso se volviera a unir. 10 días estuvimos metidos en el hospital. Nosotros teníamos pulpería allá, como un locutorio, algo así más o menos. Yo me recuerdo que todos los días yo iba por la mañana a abrir aquella pulpería, a vender, y todo lo que vendía en el día yo me iba, hermanos, por la noche al hospital. Y así, hermanos, en los 10 días, hermanos, aquello quedó vacío. Pero lo importante es que el niño lo pudieron operar. Y él quedó con su pie, hermano, cuando él ya empezó a dar sus pasos, él quedó con su pie tieso, que no podía doblar la rodilla.
Entonces yo dije, bueno, aquí el único que puede hacer la obra se llama Dios. Amén, hermanos. Y cuando en el transcurso de un tiempo, hermanos, orando por él y llevándolo a terapia, hermanos, él empezó a caminar normalmente. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora, hermanos? Cuando el médico le hace, hermano, el médico de la terapia empieza a medir sus pies, porque siempre cuando alguien se quiebra, cuando alguien quiebra su hueso, hermano, mayormente el fémur, siempre un pie queda más grande que el otro. Amén. Por la unión entre los dos huesos. Cuando el médico viene y le toma las medidas de los pies a él, y me dice, ¿cómo se llama el médico que operó a tu hijo? Y entonces ya le dije yo, y me dice, pero ¿sabes algo? No he visto operación mejor que esta. Amén. ¿Por qué? Le digo yo. Porque este niño ni parece que fuera quebrado. Amén. Pero es que yo comprendí, hermano, que el que estaba conmigo, a su nombre sea la gloria, es el médico por excelencia. ¿Cuánto alaban a Dios en esta hora, hermanos? A su nombre. Él es el médico por excelencia. Tengo una niña, hermano, que es la más pequeña de todas. Tengo 3 hijos. Ella, hermanos, cuando tenía 5 meses, sufrimos una caída en la moto y ella se llevó su golpe en su cabeza. Al siguiente mes de eso, hermano, la niña empezó a convulsionar de repente. Y la llevamos al médico y todo. Y el médico viene y me dice, tenés que hacerle 2 exámenes caros, hermano. Un encefalograma, un electroencefalograma, perdón, y un TAC cerebral. Para ver por qué te convulsiona, porque ya me había convulsionado 2 veces. Y le hacemos los exámenes, hermanos. Cuando llevamos los resultados, el médico me dice, ¿sabe qué? Te tengo una noticia. Tu hija va a ser epiléptica de por vida. Amén, hermanos. Y hay una cosa que a mí me ha gustado, que siempre es rechazar palabras negativas. Amén. Porque hay mucha gente que sale de los hospitales y dice, es cierto lo que dice el médico, eso tengo. Amén. Y ella, hermano, me dice, tienes que darle este medicamento para siempre. Toda su vida tiene que tomar este medicamento. Entonces tomé el medicamento, empecé a dárselo como el médico me había dicho. Cuando faltaba el último poquito del medicamento, se me activa la fe. Y yo dije, levanté aquel medicamento al cielo, metido en el cuarto con ella, y le dije a Dios, Señor, yo sé que tú sanas. Yo predico de que tú sanas. Yo he visto milagros sobrenaturales, pero también quiero experimentarlos en mi vida. También quiero experimentarlos en mi familia. Yo sé que tú vas más allá de los pronósticos de los médicos. Amén. Yo sé que tú cambias los papeles. A su nombre sea la gloria. Y yo le dije, Señor, este va a ser el último poco de medicamentos que yo le voy a dar a mi hija. Y yo sé que nunca más ella va a padecer de epilepsia. Amén, hermano. ¿Sabe qué? Vine yo, tomé aquel medicamento, se lo di. Tenía 7 meses cuando yo le di aquel medicamento.
ya ahora ya va a estar 5 años y nunca más ha vuelto a convulsionar. A su nombre. Es que nosotros, hermanos, nosotros predicamos de un Dios que tiene poder. Amén, hermanos. Pero también tenemos que hablar de lo que Dios hace, pero en nuestra vida. A su nombre sea la gloria. Nosotros no solo podemos estar viviendo de lo que viven los demás. Nosotros tenemos que experimentarlo nosotros. ¿Cuánto alaban a Dios en esta hora, hermano? Nosotros tenemos que sumergirnos, de experimentar ese poder. A su nombre. A su nombre sea la gloria. Y siempre seguimos en guerra. Siempre seguimos, hermanos, batallando. Pero hay una palabra que siempre digo: todavía sigo en pie. Amén, hermanos. Levante su mano conmigo y diga: todavía sigo en pie. Aunque el diablo no le guste, pero todavía seguimos en pie. ¿Cuánto alaban a Dios en esta hora? Aunque el diablo levante guerra contra nosotros, seguimos en pie. A su nombre. Todavía seguimos en pie. Para terminar, estando yo, hermanos, predicando, una vez un pastor le tocaba predicar y me fui, y él me llamó y me dijo: tengo una palabra de Dios para ti. A su nombre. Dios yo te miro, me dijo, con un pasaporte en tus manos, y te miro viajando en un avión. Amén. No te preocupes, que Dios va a estar contigo. Y yo dije lo que muchos de Centroamérica, latinoamericanos pensamos: voy para Estados Unidos. A su nombre. Solicité, hermanos, la visa, me la negaron. Y saliendo de la embajada, mi hermano me llama y me dice: ¿qué te pasó? ¿Qué salió? Le dije: no salió nada. Alista tus maletas porque te vas a ir para España. A su nombre sea la gloria. Y aquí estamos con ustedes, hermanos. A su nombre sea la gloria, hermanos. Aquí estamos guerreando, porque a eso nos ha llamado el Señor. Amén, hermano. No importa dónde estemos, hermano, en Centroamérica o donde sea, hermano, tenemos que guerrear. La guerra es constante. A su nombre sea la gloria. Amén. Póngase en pie, hermanos.